Bien, en el presente vídeo trataremos lo que serían los procedimientos de inspección tributaria. Sobre los procedimientos de inspección tributaria tenemos que tener en cuenta que se enclavan dentro de lo que serían estos procedimientos que constantemente vemos en la administración, dos de los cuales ya hemos hablado anteriormente, que serían el de comprobación limitada y otros que hemos ido viendo. Después también tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta entonces y principalmente a partir de aquí vamos a tratar lo que sería el procedimiento de inspección tributaria en este vídeo. El procedimiento de inspección tributaria, ¿qué hace? Comprueba e investiga. Es decir, no se limita solo a comprobar los valores, a comprobar que se haya hecho correctamente, que estén los datos bien, etcétera, etcétera, sino además lo que pretende es investigar si ha habido o no irregularidades y aplicar las sanciones correspondientes ya en el final, ¿no? Como resultado de este procedimiento de inspección. Tiene un aspecto de funciones muy amplio, primeramente, por ejemplo, comprobación de veracidad y exactitud de los hechos declarados, investigar los hechos no declarados o declarados incorrectamente, obtención de información, comprobación de valores, la comprobación limitada, la práctica de liquidaciones tributarias, comprobación del cumplimiento de requisitos y asesoramiento que puede hacer la administración a las administraciones públicas. Las facultades que tendrán estos inspectores, esta parte de la administración que se dedica a la inspección tributaria, básicamente será el examen de cualquier tipo de documentación, solo estando limitada por derechos fundamentales y evidentemente por la solicitud previa a un órgano judicial, etcétera, etcétera. Y además podrán entrar en los lugares donde se desarrolle la actividad económica con consentimiento del contribuyente responsable del bien. Si entran en el domicilio necesitarán una autorización judicial y si fuera un local o almacén una autorización del delegado de Hacienda o una autorización judicial. Es decir, para la vulneración de estos derechos fundamentales en pro de la investigación, entonces necesitaremos de un órgano judicial o bien del delegado de Hacienda en la provincia, en el lugar, que nos permita llevarlo a cabo. Bien. Sobre la documentación en la inspección es muy importante y tenemos varios tipos de documentos. Primeramente, las comunicaciones. Las comunicaciones simplemente tienen un carácter unilateral, son notificaciones y solo las pueden efectuar agentes tributarios. Las diligencias se sirven para explicar el desarrollo de las actuaciones, es decir, pues vamos a una reunión o lo que fuere con estos inspectores y entonces lo que va a plasmar la administración es una diligencia en la cual pues va a explicar cómo se va haciendo el procedimiento y en qué fase estamos y por qué. Esto será un documento público, por lo tanto será una prueba privilegiada en caso de ir a juicio y se recogerán las manifestaciones y aportación de documentación que se va haciendo. El contribuyente puede expresar su disconformidad si lo desea y ha de estar rubricado por ambas partes. Después tenemos los informes. Los informes son de carácter unilateral, es decir, pues los hace la administración y se pueden dictar de oficio a petición de algún organismo administrativo. Finalmente tenemos las actas, que lo que serán documentos públicos. Estos documentos darán hechos los fundamentos jurídicos y evidentemente se propone la regularización de la situación en la misma acta. Son, por lo tanto, propuestas de liquidación, no son liquidaciones, no son un acto que ponga fin a la vía administrativa, sino que son actos de trámite. La revisará siempre un superior, se firma por ambas partes y hacen prueba de los hechos, es decir, es un documento público, por lo tanto también hacen prueba de los hechos y es una prueba privilegiada. Bien, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos, tenemos las actas en conformidad, las actas en disconformidad y las actas con acuerdo. Las actas de conformidad, vamos a empezar con actas de conformidad. Existe conformidad cuando determinamos que pues, los hechos son los que han pasado, ¿vale? Y aceptamos estos hechos. Son propuestas, es decir, son actos administrativos de trámite, no son actos finalizadores del procedimiento, no son actos definitivos. El acta es impugnable, puede haber una conformidad bien total o bien parcial, por lo tanto podría haber un acta que firmáramos
en conformidad y el resto firmaríamos otra acta distinta, la cual pues no estaríamos conformes. Ya está. Pese a ser una propuesta, previamente a la fecha de la firma se da un trámite de alegaciones para aportar documentación y el trámite solo se da cuando el inspector considere que han acabado las inspecciones, es decir, solo en el momento en el cual se haya finalizado, entonces empezaremos a dar este trámite. Las actas en conformidad deben ser firmadas por las partes. ¿Esto qué significa? Que, a diferencia de las actas en disconformidad, que no es necesaria firmar el contribuyente, en las actas de conformidad, como estás conforme, pues necesitamos tu rúbrica para saber que lo estás. Los efectos básicamente es que por el mero transcurso de un mes desde que se emiten estas, desde que se dicta el acta, perdón, se firma el acta, se convierte en una liquidación. Entonces, por el plazo de ese mes, lo que sucede es que eso se va a devenir firme y por lo tanto vamos a tener que cumplirlo. La normativa establece que en el plazo de ese mes el inspector jefe, que es el que va a revisar el acta, puede adoptar otro tipo de acuerdos. ¿Esto qué significaría? Pues que si en el acta hemos aceptado unos hechos que nos perjudican para tener una sanción menor o lo que fuere, y el inspector jefe pues dice, oye, que me parece que aquí hay un delito o hay un problema o lo que fuere, pues vamos a practicar algo más, ¿no? Puede tomar otro tipo de acuerdos. Bien, sobre la sanción que se impone, en este caso hay una reducción por conformidad del 30% y también podemos encontrar una reducción por pronto pago del 25%. El procedimiento inspector y el procedimiento sancionador van por separado, es decir, primero tenemos un procedimiento inspector, el cual hacemos la inspección y sale el acta, y después de ese acta pues se da la sanción, y es el procedimiento sancionador el que continúa. Actas de otro tipo. Tenemos las actas en conformidad, como hemos visto, después actas en disconformidad. Vamos a ver. El contribuyente no estará de acuerdo ni con los hechos ni los argumentos jurídicos que se den en los fundamentos de derecho. Después del acta hay un plazo de 15 días para las alegaciones. Las actas van acompañadas de un informe de disconformidad que explica por qué están en disconformidad. Es decir, los motivos de la regularización desde el punto de vista de la administración y por lo tanto las razones que da la administración, y en las actas en disconformidad siempre hay una liquidación administrativa que ha de ser un acto expreso. Si en 3 meses no se diera esta liquidación, lo que pasaría es que caducaría el plazo. Bien, tenemos un tercer tipo, hemos visto actas en conformidad, actas en disconformidad y actas con acuerdo. Las actas con acuerdo básicamente es que nosotros estamos de acuerdo con los hechos, los fundamentos jurídicos y también con la consecuencia que vaya a haber. Entonces, la deuda se garantiza de forma absoluta o se paga antes de la firma del acta y pues habrá una ventaja especial en las sanciones que deben del procedimiento por haber ahorrado a la administración tiempo, dinero y juicios de por medio. Sobre las formas de inicio de este procedimiento de inspección tributaria, tenemos que tener en cuenta que se puede iniciar de oficio. Lo más habitual es el inicio de oficio mediante una comunicación o una visita sorpresa. Te pican la puerta de sorpresa y entonces pues entran. O investigaciones previas. Suele ser consecuencia de un plan de control tributario o un plan de inspección. Es decir, pues planes que la administración cree, por lo tanto pues esta empresa pues toca revisarla. Ya está. O a petición del obligado. En este caso solo se dará cuando se haya iniciado una inspección parcial y en este caso la inspección parcial, como las inspecciones tienen como característica principal que no se van a poder repetir sobre los mismos hechos, el mismo procedimiento, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hayamos revisado no lo vamos a poder volver a inspeccionar. En este caso, lo que va a pedir el contribuyente va a decir, pues oye, ya que me estás inspeccionando, inspeccióname entero. Y entonces, pues, pasa de una parcial a una total. Pero lo que no puede hacer el contribuyente es ir a la administración y decir, inspeccióname. No, tiene que haber una inspección y en base a esa inspección, a partir de esa inspección que sea parcial, el contribuyente solicita que sea general. No puede, por lo tanto, el contribuyente pasar de una general a una parcial, es decir, no me inspecciones esto, porfa, esto no vale. Vale. Después, los efectos de inicio del procedimiento inspector. Básicamente, paralización del plazo de prescripción de la deuda tributaria,
Si se reanudara nos encontraríamos ante un asunto de prescripción. Entonces, después, ¿qué más? Los pagos que se realizan se consideran como meros pagos a cuenta. Esto es muy importante. Esto es súper importante. Es decir, tenemos primero que se paraliza la prescripción y después el tema de los pagos que se realicen. Si nosotros realizamos pagos ya iniciada la inspección, lo que no va a servir para nada más que para pagos a cuenta. Es decir, no nos van a reducir la sanción. Lo que van a servir ya posteriormente será para pagar lo que nos vayan a sancionar, es decir, el pago final. Las declaraciones presentadas posteriormente a estos inicios de inspección tampoco inician un procedimiento de devolución, es decir, cuando se inicia la inspección, esa deuda, ese procedimiento, todo lo que está tocando ese procedimiento no se puede arreglar hasta que haya una resolución firme de la administración. El procedimiento de inspección tiene, como hemos visto, dos: el parcial, que limita un concepto o un tributo, o bien el general, que puede ser sobre todo el tema. No obstante, claro está que esto requiere de un plazo, es decir, no podemos esperar que sea ad eternum, que no haya un día para finalizar, porque entonces lo que podría empezar la administración es una inspección en un año y acabar pues después de 50 años y el tío ya se ha muerto y has estado viviendo toda la vida con el AI en el cuerpo, ¿no? Entonces, el plazo de actuaciones es de 18 meses, en 2015, perdón, eran de 12. Y el plazo es ampliable mediante un acuerdo de ampliación. Este acuerdo de ampliación significa que pasará de estos 18 a 27 meses. O en 2015 pasaba de 12 a 24. Bien para actuaciones que requieran que tengan una complejidad, una especial complejidad y por lo tanto requieren más tiempo necesariamente. Bien porque se ha descubierto que el contribuyente lo que ha hecho es ocultar datos, ocultar documentos, es decir, intentar evitar la acción, la actividad de la inspección. Entonces, en este caso se podrá alargar porque, claro, la administración dirá, uy, a ver si me habrá mentido y me habrá, pues, no sé, puesto más trampas o algo así. Entonces, pues claro, la administración se alarga más para buscar más. Y después, cuando se estime que el obligado tributario ha cometido una infracción que pudiera ser constitutiva de delito. Entonces, ¿qué pasa? Que si es un constitutiva de delito contra la hacienda pública, lo que va a suceder es que será motivo de paralización de las actuaciones y se remitirá el expediente al Ministerio Fiscal para que actúen en consecuencia y hagan lo que tengan que hacer. Tenemos otros plazos, como hemos visto ya en anteriores vídeos, que son básicamente 6 meses para comprobación limitada y comprobación de valores. Vemos que aquí el plazo de actuaciones es 3 veces mayor, es 18 meses, por lo tanto, vemos que la inspección también tiene un carácter incluso más intrusivo y mucho más duradero. Sobre las causas de suspensión del plazo, se puede dar por indicios de comisión de un delito, porque un órgano jurisdiccional ordene la paralización de las actuaciones, porque haya un intento de notificación del contribuyente con una propuesta de resolución, o bien por fuerza mayor. En este caso podemos acudir al artículo 150.3 de la Ley General Tributaria y allí pues encontraremos esto bien explicado. El lugar de actuación, es decir, dónde se van a llevar las actuaciones, se van a dar las actuaciones, va a ser donde, si vamos a ver la contabilidad, pues donde sea en los libros, y en examen de copias de otros documentos, pues preferiblemente en la oficina de la administración. No obstante, muchas veces lo que se hace es que en una inspección tributaria, pues entran en la oficina, en la empresa, digamos, a buscar pues documentos y lo lían todo de una forma, pues bueno, como si fuera es un registro. Entonces, el horario de las actuaciones tenemos que tener en cuenta que va a ser en días hábiles, respetando los días festivos, locales, estatales, autonómicos, todo esto bien. En la oficina de la administración va a ser en horario de apertura, salvo casos especiales y con consentimiento del obligado, es decir, creo que la apertura es de 9 a 14 horas, pues va por la tarde, por ejemplo, porque consiente el obligado, porque pues va a ser una reunión muy larga y no sé qué, no sé cuántos. Después tenemos en el local de la empresa, compañía, persona física o jurídica que está siendo
está siendo investigada, está siendo inspeccionada, el término es inspeccionada, básicamente lo que va a sufrir aquí es que va a tener que, con la autorización de la autoridad competente, pues va a tener que fastidiarse y aguantarse en cualquier horario. Siempre dentro de estos días laborables en los cuales trabajarán los funcionarios de la administración tributaria. Sobre la adopción de medidas cautelares, el objetivo de esta adopción es evitar la destrucción de pruebas, facilitar el decomiso, es decir, todo lo que sería mantener todo lo que podamos, lo que nos puede servir para el procedimiento. En este caso, las medidas habituales pues, son el depósito, el registro, incautación, etcétera. Es decir, no sé, llegan y cogen los 20 Ferraris que tienes en el garaje, pues te los han cogido. ¿Por qué? Porque bueno, te los han incautado, porque así pues se garantiza el pago y además pues sirve como prueba de que pues quizás hay una defraudación o que fue, ¿no? Después debe ser proporcional y limitada temporalmente. Esto, bueno, como siempre, todas las medidas cautelares no pueden producir perjuicios de imposible o difícil reparación y lo hace el inspector, es decir, la medida la establece el inspector, pero con alegaciones del contribuyente. Es decir, el contribuyente ya no me quites los Ferraris, por favor, que son míos, y ya está, y te lo va a quitar. Vale, entonces la terminación del procedimiento de inspección y aquí acabamos. Sobre la terminación del procedimiento de inspección tenemos que tener en cuenta que se va a basar en una notificación, es decir, la inspección va a notificarnos a nosotros el acto administrativo y en este caso pues lo que vendrá a ser es una liquidación o un acto presunto, bien en actas de conformidad o con acuerdo. La consecuencia, básicamente, que el objeto aparte de la sanción que nos van a poner, o la no sanción, depende, porque claro, si nos han hecho una inspección y salimos como que no hemos hecho nada, pues entonces ya no hemos hecho nada, ya hemos pasado el mal trago. Entonces, sobre todo, importante, ¿qué va a pasar? Que el objeto de la inspección no se puede volver a valorar, por lo tanto, si es una inspección total, pues no nos van a poder valorar, en general, pues no nos van a poder valorar de todos los conceptos que nos han investigado. Si fuera parcial, pues solo de ese trocito. Y se podría volver, en este caso, son excepciones a este principio, cuando algún elemento de la obligación tributaria se determine con alguna obligación que no fuera objeto de comprobación. Es decir, que está conectado con otra obligación, la cual no la hemos inspeccionado. Por lo tanto, como también forma parte de esta, pues vamos a volverlo a ver porque no lo estamos viendo en tanto que la inspección número A, sino en la número B, que también pues sale, ya está. Y después, en caso de que fuera una liquidación provisional o que fuera parcial, y entonces pues todo el otro tramo, pues como he dicho ya anteriormente, también se podría revisar. Bien, hasta aquí la inspección tributaria. Lamento que haya sido tan largo y muchas gracias.